Pensemos en esto. Es 1831 y una iglesia que apenas está naciendo se enfrenta a un reto gigantesco. ¿Cómo poner orden en una comunidad que crece rapidísimo y al mismo tiempo llevar su misión a lugares nuevos y lejanos? Bueno, hoy vamos a analizar justo ese momento, un punto clave donde se sentaron las bases de su futuro. Y para entender lo que estaba pasando, tenemos que ver dos lugares al mismo tiempo, casi como dos historias paralelas. Por un lado está Kirtland, en Ohio, que se estaba convirtiendo en el nuevo centro, el corazón de la iglesia donde se buscaba desesperadamente el orden. Y por otro, a más de 1,300 kilómetros, la frontera de Missouri, el lejano oeste donde la fe se estaba poniendo a prueba de una forma totalmente distinta. Bien, empecemos por Kirtland. Cuando José y Emma Smith llegan, se encuentran con una comunidad de nuevos conversos que, bueno, estaba llena de energía. Se hospedan con la familia Whitney, y José Smith no pierde tiempo, empieza a observar todo, a ver qué está pasando realmente. Y lo que vio fue, por un lado, un deseo súper sincero de vivir su fe, pero por otro, un entusiasmo que a veces se desbordaba, ¿no? Se convertía en prácticas un poco caóticas, desorganizadas. A José le preocupaba de verdad que sin una guía clara, todo ese fervor se pudiera desviar. Hacía falta estructura, y la necesitaban ya. Y para que nos demos una idea de por qué esto era tan urgente, miren este dato. Más de la mitad de todos los miembros de la iglesia, más del 50%, vivían en el área de Kirtland. O sea, lo que pasara ahí no era un problema local, para nada. Iba a definir el rumbo de toda la iglesia. Poner orden era sencillamente fundamental. Ok, ahora vamos a viajar. Dejemos Kirtland por un momento y vayamos a esa frontera en Missouri. Porque mientras en Ohio lidiaban con su crecimiento, un grupo de misioneros con Oliver Cowdery a la cabeza se enfrentaba a un reto completamente diferente: presentar su mensaje a los pueblos indígenas de la zona. Y así, en un día helado de enero, Oliver y Parley se reúnen con Kikta-Wenut, un líder muy respetado del pueblo de Delaware. Él los recibe en su cabaña, comparte con ellos una comida sencilla y escucha con mucha atención. Ellos le presentan el libro de Mormón no como un texto extraño, sino como una crónica perdida de sus propios antepasados. La respuesta de Kikta-Wen, la verdad, es fascinante. No es un sí inmediato para nada. Es muy práctico. Le ve valor al mensaje, claro, pero su gente está pasando por un invierno durísimo. Tienen necesidades urgentes. Así que les dice: construiremos un lugar para reunirnos y nos leerán más, pero primero, tenemos que sobrevivir. El problema es que esa segunda reunión nunca sucedió. Un agente del gobierno de Estados Unidos apareció, los acusó de estar predicando sin permiso y los amenazó con meterlos a la cárcel. Este obstáculo le puso un fin repentino a la misión con los Delaware, así que los misioneros tuvieron que cambiar de planes y enfocarse en los colonos que vivían cerca, en Independence. Y mientras todo eso pasaba en Missouri, volvemos a Kirtland, donde el problema del desorden espiritual seguía ahí, latente. Y la solución no vino de una reunión o un manual de procedimientos, no. Llegó a través de una revelación que con el tiempo se conocería simplemente como la ley. El corazón de esta ley era un principio económico bastante radical, conocido como la ley de consagración. La idea básica era esta: los miembros, voluntariamente, le daban sus propiedades al obispo, pero no para quedarse sin nada, sino para crear un fondo común que ayudara a eliminar la pobreza y a financiar la construcción de su comunidad ideal, lo que llamaban Sion. A ver, ¿cómo funcionaba esto en la práctica? Pensemos en el proceso, paso a paso. Primero, una persona consagraba, o sea, entregaba todo lo que tenía. Después, el obispo veía qué necesitaba esa familia para vivir y le devolvía una porción, su mayordomía. La familia administraba eso, y si al final del año había un excedente, un sobrante, ese extra volvía al fondo del obispo para ayudar a los más necesitados. Era un sistema diseñado para buscar la igualdad y el bien común. Pero la ley no era solo sobre dinero o propiedades, también se metió de lleno con el tema del caos espiritual, y les dio una guía súper simple pero muy poderosa. Si una experiencia o manifestación espiritual no edifica, o sea, no construye, no enseña, no fortalece, entonces no viene de Dios. Esto fue como darles una brújula para que ellos mismos pudieran encontrar el orden en su propia devoción. Y con una nueva ley para guiarlos, llegó la siguiente gran instrucción. Todos los miembros que todavía vivían en Nueva York debían reunirse en Ohio. Imagínense lo que eso significaba: vender sus casas, sus granjas, muchas veces perdiendo dinero, y empezar un viaje larguísimo hacia lo desconocido. Fue un acto de fe y sacrificio tremendo.
Esta carta de un miembro llamado Thomas Marsh de verdad captura el sentimiento de ese momento. Había una incertidumbre total. Nadie sabía si Ohio era el destino final o solo una parada en el camino, pero su fe no estaba en el lugar, sino en la orden de Dios de reunirse. Eso era lo único que importaba. Y un ejemplo increíble de estas pruebas es la historia del viaje de Lucy Mack Smith, la madre de José. Ella lideraba un grupo de 80 personas. Primero, se quedaron varados porque se rompió una esclusa del canal. Luego, al llegar a un lago, se toparon con que estaba completamente congelado. Cuando ya la gente empezaba a desesperar, Lucy los reunió y los llamó a tener fe. Y justo en ese momento, cuentan los relatos, se escuchó un estruendo, como un trueno, y el hielo se partió, abriendo un canal justo para que su barco pudiera pasar y llegar a su destino. Pero justo cuando parecía que la iglesia, como grupo, estaba avanzando y consolidándose, la familia Smith estaba a punto de vivir una de sus pruebas más duras y personales. Un momento que pondría a prueba su fe de una forma completamente nueva. El último día de abril de ese año, la casa de los Smith se llenó de una nueva esperanza. Emma dio a luz a gemelos, un niño y una niña. Pero esa alegría duró muy poco. Igual que su primer hijo, los bebés eran demasiado débiles. Murieron a las pocas horas de nacer. La pérdida fue, devastadora. Y por una de esas coincidencias trágicas de la vida, ese mismísimo día, en esa misma pequeña comunidad, otra mujer, Julia Murdoch, también dio a luz a gemelos, y ella falleció poco después del parto. En medio de su propio dolor, un dolor inmenso, José y Emma se enteraron de estos recién nacidos que se habían quedado sin madre, y en un acto que de alguna manera unió dos tragedias para crear una nueva esperanza, le ofrecieron al padre, ahora viudo, adoptar a sus hijos. Él aceptó, y los bebés Murdoch encontraron un nuevo hogar con los Smith. Y así al final de este periodo tan intenso, los cimientos de la iglesia eran mucho más sólidos. Ya tenían una ley que los guiaba, un pueblo que se estaba uniendo en un solo lugar. Y sus líderes, a pesar de la tragedia personal, habían formado una nueva familia, un símbolo muy potente de cómo la vida puede surgir de la pérdida. El escenario estaba listo, sí, tenían orden, un pueblo unido y un propósito muy claro. Pero la gran pregunta seguía ahí, en el aire. ¿Serían capaces de tomar esos cimientos y construir la sociedad ideal con la que soñaban en la dura y desafiante frontera estadounidense? El mayor reto apenas estaba por empezar. Hey, si te gustó el video dale like y suscríbete al canal.